Buenas tardes a todas y a todos. Con fundamento en los artículos 67, 70, 72, 74 y 80 de la Ley Orgánica y en los artículos 193, segundo párrafo, y 225 del reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, vamos a dar a inicio la 9ª sesión ordinaria de la Comisión de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Proceda a la Secretaría, por favor, a pasar lista de asistencia a fin de verificar si existe el quórum legal requerido para la celebración de esta reunión. Por supuesto, Presidenta. Muy buena tarde a todas, a todos. Por instrucciones de la Presidencia, se procede a pasar lista de asistencia. Diputada Lisette Salgado Viramontes. Lisette Salgado, presente. Sí, gracias. Diputado Fernando Zárate Salgado. Fernando Zárate, presente. Gracias. El de la voz, diputado Alejandro Carvajal González, presidente, presente. Diputada Brenda Fabiola Ruiz Aguilar. Ruiz Aguilar, presente. Gracias, diputada. Diputada Claudia Montes de Oca del Olmo. Le pedía ese. Gracias, diputada. Diputado Alberto Vanegas Arenas. Alberto Vanegas, presente, presidentes. Gracias. Diputada Presidenta, tenemos una asistencia de 6 diputadas y diputados presentes, en consecuencia hay quórum. Sí, nos falta, no sé si a la asistencia de la diputada Leticia Aro. Sí, falto Leticia yo. Aro Jiménez, presente. Discúlpeme, diputada Leticia Aro Jiménez. No se preocupe. Gracias. Tenemos quórum, diputada Presidenta. Muchas gracias. Toda vez que el orden del día de la sesión fue distribuido previamente y enviado a sus correos electrónicos, en votación económica, proceda a la Secretaría a ponerlo a consideración de las y los presentes. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a las y los presentes si es de aprobarse el orden del día de la sesión, entendiendo que si no hay manifestaciones en contra, es un voto a favor. ¿Alguna o algún diputado en contra? No existe ninguna manifestación, en consecuencia se aprueba el orden del día, Presidenta. Muchas gracias. Toda vez que el acta de la sesión anterior y la versión estenográfica fueron enviadas con antelación por medios electrónicos en votación económica, consulta a la Secretaría a las y los presentes si son de aprobarse. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a las y los integrantes de la comisión si son de aprobarse el acta y la versión estenográfica de la sesión anterior, entendiendo que si no hay manifestaciones en contra, es un voto a favor. ¿Alguna diputado o diputado en contra? No existe ninguna manifestación, diputada Presidenta. En consecuencias, se aprueba el acta y la versión estenográfica de la sesión anterior. Muchas gracias, diputado secretario. El siguiente punto del orden del día corresponde al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen en sentido positivo con modificaciones que presenta la Comisión de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Honorable Congreso de la Ciudad de México, tercera legislatura, respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 96, párrafo primero, 98, fracción 3, 210, párrafo segundo y 213, párrafo primero de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, suscrita por la diputada Miriam Saldaña Chaires, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Toda vez que dicho documento fue enviado con antelación a sus correos electrónicos, así como a sus asesores, pregunto a las y los presentes si podemos dispensar su lectura. ¿Alguien en contra? No, muchas gracias. Para fundamentar el dictamen a discusión, comento rápidamente 4 puntos. Primero, que como el título lo indica, este dictamen corresponde a una iniciativa presentada por la diputada Miriam Saldaña Chaires, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. El objetivo de esta iniciativa es armonizar la Ley de la Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, en donde aún se usa la denominación de Distrito Federal, y actualizarlos a Ciudad de México. Segundo, derivado del análisis realizado, se detectó que la propuesta de la diputada promovente versa específicamente en la referencia a 2 reglamentos: el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y el Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal. Es decir, el término Distrito Federal es parte del nombre de ambos instrumentos, por lo que no es posible modificarlos desde una reforma a la ley como propone la iniciativa. Esto debido a que la facultad de modificar dichos reglamentos es del Ejecutivo local, como lo precisa el artículo 10, fracción 3 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.
Tercero, que sin embargo la promovente tiene razón y coincidimos con ella en el sentido de que se trata de un uso desactualizado de la nomenclatura de la actual Ciudad de México. Como la misma iniciativa precisa, en el decreto de publicación de nuestra Constitución local se instruyó la actualización de toda la normativa local a efecto de que en donde se continuara usando el término Distrito Federal se entienda como Ciudad de México. En tal sentido, en el dictamen se considera que la referencia a ambos instrumentos se puede hacer de forma genérica en términos de los reglamentos en las materias de construcciones y verificación administrativa que se encuentran vigentes y aplican para la Ciudad de México. Cuarto y último, en el sentido antes mencionado, el dictamen propone modificar las referencias a ambos reglamentos de la forma siguiente. En el caso del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, por Reglamento de Construcciones vigente y aplicable en la Ciudad de México. Y en el caso del Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal, por Reglamento de Verificación Administrativa vigente y aplicable en la Ciudad de México. De esta manera se atiende la inquietud de la promovente en el marco de las facultades conferidas a este Congreso y sin invadir esferas del Poder Ejecutivo local. En este sentido, se somete a consideración de las y los presentes este dictamen. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra al respecto? Sí, De yo. no ser estas, adelante. Solo es muy breve, diputada. No he tenido la oportunidad porque hay muchas reformas que han existido o pretensiones, iniciativas que ha manifestado la diputada Miriam Saldaña. Yo estoy de acuerdo, pero me parece simple y sencillamente un formalismo, no es una cuestión sustancial, no es una cuestión de contenido. Usted lo aclara muy bien. La propia Constitución en el transitorio establece que todo lo que se refiere a Distrito Federal se debe entender a Ciudad de México. Y la realidad es que movamos adelante. A mí me parece hasta un poquito superficial lo que estamos haciendo, pero adelante. Así es, diputado, pero en pro de avanzar en este sentido, pues si están de acuerdo, procedemos y le solicitamos a la Secretaría someterlo a votación nominal de las y los presentes. Por instrucciones de la presidencia se procede a levantar la votación nominal del dictamen. Diputada Lisette Salgado Viramontes. Lisette Salgado, a favor. Gracias, diputada. Diputado Fernando Zárate Salgado. En favor. Gracias, diputado El de la Voz. Diputado Alejandro Carvajal González. A favor. Diputada Leticia Aro Jiménez. Aro Jiménez, a favor. Gracias, diputada Brenda Fabiola Ruiz Aguilar. Ruiz Aguilar, a favor. Gracias, diputada Claudia Montes de Oca del Olmo. Claudia Montes de Oca del Olmo, a favor. Gracias, diputado Alberto Vanegas Arenas. Vanegas Arenas en pro. Gracias, diputada presidenta. Tenemos 7 votos a favor. Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias, diputado secretario. En consecuencia, queda aprobado el dictamen. Se solicita se turne a la mesa directiva para los efectos correspondientes. Para finalizar, pregunto a las y los presentes si alguien tiene un asunto general que plantear. No siendo el caso, se da por concluida la presente sesión. Les recuerdo que la lista de asistencia y los documentos aprobados se harán llegar a sus correos en breve para su firma electrónica. El secretario técnico estará pendiente para dar atención al envío de este dictamen a la mesa directiva para inscripción oportuna en la siguiente sesión ordinaria. Muchas gracias a todas y todos por su asistencia y que tengan buena tarde.